Analiza. 1. El aprendizaje de la matemática desde un enfoque centrado en la resolución de problemas. El papel del enfoque centrado en la resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática es esencial si deseamos conseguir un aprendizaje significativo. Este enfoque no es solo un vehículo muy útil para el aprendizaje de las matemáticas, sino también una fuente de motivación para nuestros estudiantes, ya que permite contextualizar la matemática. En este sentido, aprender matemática es un proceso que sucede en el estudiante. Sobre el aprendizaje, Flores, citando a Bronner, nos dice: el aprendizaje debe ser significativo para el que aprende, y un aprendizaje significativo cuando se relaciona de modo sensible con las ideas que el estudiante ya posee. Este grado de significatividad depende de la extensión de la interacción entre la forma final y las ya existentes en la estructura cognitiva. En el mismo, Flores cita a Ausubel, quien propone la enseñanza por descubrimiento. Analiza. 1. El aprendizaje de la matemática desde un enfoque centrado en la resolución de problemas. El papel del enfoque centrado en la resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática es esencial si deseamos conseguir un aprendizaje significativo. Este enfoque no es solo un vehículo muy útil para el aprendizaje de las matemáticas, sino también una fuente de motivación para nuestros estudiantes, ya que permite contextualizar la matemática. En este sentido, aprender matemática es un proceso que sucede en el estudiante. Sobre el aprendizaje, Flores, citando a Bronner, nos dice: el aprendizaje debe ser significativo para el que aprende, y un aprendizaje significativo cuando se relaciona de modo sensible con las ideas que el estudiante ya posee. Este grado de significatividad depende de la extensión de la interacción entre la forma final y las ya existentes en la estructura cognitiva. En el mismo, Flores cita a Ausubel, quien propone la enseñanza por descubrimiento, en el que el aprendizaje sea fruto de un proceso de relación del estudiante con los problemas, sin que se le presente el contenido a aprender, sino cuidando de que el estudiante lo descubra en el curso de su proceso de resolución de los problemas, y, de esta forma, consigue el aprendizaje significativo basado en la resolución de problemas. En este sentido, es muy importante que los estudiantes aprendan a construir los conceptos e ideas de los objetos matemáticos, lo que debe hacerse de acuerdo a ciertas cualidades como A. El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. Nos propone que la construcción de los conceptos matemáticos se introduzca a partir de actividades simples en las que los estudiantes puedan manipular y construir sus propias ideas y principios de los objetos matemáticos. B. El aprendizaje tiene que partir de situaciones significativas para los estudiantes. Al respecto, el Currículo Nacional de Educación Básica señala que todo proceso de aprendizaje debe partir de una situación significativa y responder a los intereses de las y los estudiantes, así como ofrecer las posibilidades de aprender de ellas. Cuando esto ocurre, las alumnas y alumnos deben establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. C. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes es mediante el aprendizaje por descubrimiento. Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando los estudiantes llegan por sí mismos a generalizaciones sobre los conceptos o fenómenos. D. No hay único estilo de aprendizaje matemático para todos los estudiantes. Cada estudiante tiene su propia idiosincrasia y su propio estilo de aprendizaje.
Algunos tienen mayor propensión al aprendizaje de carácter social, lo que significa que aprenden más fácilmente por medio de consensos con sus pares. Por eso se dice que tienen un estilo orientado al grupo. Otros, para aprender, requieren hacerlo en situaciones concretas, relacionadas estrechamente con el concepto, mientras que otros y otras más son muy propensos a realizar aprendizajes genéricos. Otra de las variables que se debe considerar en el aprendizaje de las y los estudiantes es el tiempo que necesitan para tomar decisiones. A ello se le llama tiempo cognitivo, y su valor indica otros estilos de aprendizaje. ¿Por qué aprender matemática? A. Vivimos en un mundo de cambios constantes e incertidumbres que requieren una cultura matemática. La matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana y su uso nos permite entender el mundo que nos rodea. Por otro lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos del mundo moderno sin entender el papel que cumple la matemática, su forma de expresarse a través de un lenguaje propio y con características simbólicas particulares. Ha generado una nueva manera de concebir nuestro entorno y actuar sobre él. La matemática tiene una presencia cotidiana en diversos ámbitos de nuestra vida diaria, el social, el cultural y el de la naturaleza, pues se usa desde situaciones tan simples y generales como cuantificar el número de integrantes de la familia, hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la escuela o ir de vacaciones, hasta situaciones tan particulares como esperar la cosecha de este año sujeta al tiempo y los fenómenos de la naturaleza. Hacer los balances contables de negocios estableciendo relaciones entre variables de manera cuantitativa, cualitativa y predictiva, o cuando practicamos juegos a través de cálculos probabilísticos de sucesos, de tal manera que tener un entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuados nos permite participar del mundo que nos rodea en cualquiera de los aspectos mencionados. B. Es un eje fundamental en el desarrollo de las sociedades y la base para el progreso de la ciencia y la tecnología. En este siglo, la matemática ha alcanzado un gran progreso. Invade hoy más que nunca la práctica total de las creaciones del intelecto y ha penetrado en la mente humana más que ninguna ciencia en cualquiera de los periodos de la historia, de tal manera que la enseñanza de una matemática acabada y pensada para un mundo ideal ha venido siendo sustituida por una matemática que es producto de la construcción humana y cuenta con múltiples aplicaciones. Hoy en día, las aplicaciones matemáticas ya no representan un patrimonio únicamente apreciable en la física, la ingeniería o la astronomía, sino que han desencadenado progresos espectaculares en otros campos científicos. C. Se requieren ciudadanos responsables y conscientes al tomar decisiones. El desarrollo de una sociedad democrática demanda ciudadanas y ciudadanos participativos, capaces de tomar decisiones responsables. Esto implica superar problemas que no son exclusivamente de orden político y económico,
Esto supone contar con mayores canales de participación de la población en la toma de decisiones en todos los niveles. Finalmente, es importante considerar que toda persona está dotada para desarrollar aprendizajes matemáticos de forma natural y que sus competencias matemáticas se van desarrollando de manera progresiva en la educación formal y no formal. Asimismo, decimos que la persona redescubre y construye sus conocimientos científicos con la ayuda de la matemática, en el sentido de que las disciplinas científicas usan como lenguaje y representación de lo factual los códigos, procesos y conceptos de un cuerpo de conocimientos matemáticos. ¿Para qué aprender matemática? La presencia de la matemática en el currículo tiene como propósito desarrollar las competencias del estudiante para enfrentarse a diversas situaciones que le exijan interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades. Implica asimismo el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. De ahí que en nuestra práctica sea necesario ir más allá de los fundamentos de la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos, para entender que se trata de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, demostrar, construir, organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. A partir de ello, se espera que las y los estudiantes aprendan matemática en diversos sentidos. Funcional, ya que encontrará en la matemática herramientas básicas para su desempeño social y la toma de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la contribución de la matemática en cuestiones tan relevantes como los fenómenos políticos, económicos, ambientales, de infraestructura, transportes, movimientos poblacionales, los problemas del tráfico en las ciudades, la necesidad de formación de profesionales cualificados, los suministros básicos, el diseño de parques y jardines, la provisión de alimentos, la economía familiar o la formación en cultura matemática de las nuevas generaciones. Formativo, ya que le permitirá desarrollar estructuras conceptuales, procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, características de un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. En este sentido, la matemática posee unos valores formativos innegables como la capacidad para desarrollar el pensamiento del estudiante con el fin de determinar hechos, establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar el razonamiento y la capacidad de acción simbólica, el espíritu crítico, la tendencia a la exhaustividad, el inconformismo, la curiosidad, la persistencia, la incredulidad, la autonomía, la rigurosidad, la imaginación, la creatividad, la sistematicidad, etc. La utilidad para promover la expresión, elaboración y apreciación de patrones y regularidades que, combinados, generan resultados eficaces y bellos para muchos. La matemática de promover el uso de esquemas, representaciones gráficas, fomentar el diseño de formas artísticas, la apreciación y creación de belleza. La creatividad que fomenta
pues dentro de sus fronteras bien delimitadas se observa una libertad absoluta para crear y relacionar conceptos incluso de manera artística. La potencialidad para desarrollar el trabajo científico y para la búsqueda, identificación y resolución de problemas. La honestidad, pues no se puede engañar a otros sin engañarse a uno mismo. Eso no es posible en matemática. Las falsedades no tienen lugar en un ambiente matemático. Instrumental, de manera que la matemática sea reconocida como el idioma en el que está escrito el desarrollo de las demás ciencias. Gracias a ella ha habido un desarrollo dinámico y combinado de la ciencia-tecnología que ha cambiado la vida del ciudadano moderno.